La arena dorada y cambiante buscaba el horizonte, con dunas curvas ahuecadas por el viento mientras la brisa levantaba nubes de arena ardiente para ser iluminadas por el sol de la tarde. Para un espectador imparcial, era un espectáculo que hablaba de la majestad de la naturaleza y la inevitable descomposición de todas las cosas en el polvo de la creación. Naruto ni siquiera lo registró, su mirada azul celeste miraba fijamente el paisaje distante de Kase no Kuni. Estaba demasiado absorto en pensamientos de tributo de sangre, almas quemadas y resurrecciones para preocuparse por algo como la belleza estética. Naruto. El rubio se volvió, su mueca hizo que las marcas de nacimiento de los bigotes en sus mejillas se ondularan con descontento. Era una expresión inusualmente amarga para el joven alegre, pero dados los acontecimientos de la última hora le sentaba bien. La esclerótica gris rodeaba el perpetuo Sharingan, el rojo de los ojos de Sasuke parecía más oscuro y menos brillante de lo que Naruto estaba acostumbrado. Se adaptaba a Uchiha de una manera deprimente, considerando las débiles grietas visibles en la piel de porcelana y el tenue pero siempre presente olor a tierra de tumba. La vista solo hizo que Naruto se sintiera aún más amargado. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Por qué no pudieron simplemente? Naruto se calló, pasando una mano por su brillante melena y frunciendo el ceño con fiereza. Quería volver, sí, pero no, así no. Terminó Sasuke, la exhalación intensificó el olor a muerte. Como una invocación reencarnada, el Uchiha no necesitaba respirar estrictamente. Pero los hábitos de los vivos eran difíciles de romper. ¿Qué es lo que quieres hacer? El reconocimiento implícito de autoridad en realidad hizo que Naruto se sintiera un poco mejor. Sakura y Gaara, que eran mayores y más duros de lo que nunca los había visto, podrían haberlos destrozado a los dos a través de mundos y haberlos sacado de la tumba, pero al menos tenía a Sasuke a su espalda. No lo sé. ¿Crees que podremos volver en algún momento, o estamos estancados así? Así, lo que significa que eran un par de viajeros fuera del tiempo, arrastrados hacia un lugar familiar y una lucha desconocida con uno que caminaba entre los vivos y otro que caminaba a grandes zancadas con los muertos. Había demasiadas preguntas para las que Naruto necesitaba respuestas, empezando por qué habían sido resucitados por su compañera de equipo y qué demonios había estado pensando ella. ¿Por qué llamarlos después de tanto tiempo? ¿Por qué no antes, si estaban tan desesperados? Es difícil de decir. Depende de Otis, supongo. Sasuke murmuró, sus labios sin sangre se tensaron mientras reflexionaba sobre el dragón Ouroboros. El dios dragón los había traído al nuevo mundo en primer lugar, y ella parecía la más capaz de sacarlos de allí. Pero el último vistazo que tuvieron de ella fue cuando sangraba y estaba furiosa. ¿Estaba Sakura tan desesperada que lucharía con un dios por el derecho a usarlos? Una leve nota de inusual preocupación entró en la voz generalmente neutral de Sasuke. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Regresemos. ¿O necesitabas otro minuto? No. Naruto negó, una dureza inusual llenando su voz. Vamos. Luego, el Jinchuriki renacido se volvió, alejándose de la luz del sol del desierto y hacia los confines en sombras del hospital subcocinado. El shinobi no muerto siguió a los vivos, su conexión retumbaba fuerte a pesar del abismo de la mortalidad. Uno podía moverse con sangre y aliento mientras que el otro estaba lleno de cenizas y tierra, pero estaban unidos por un lazo más fuerte que la muerte. Vasos gemelos nacidos de chakra y sacrificio prohibido. Otis estaba muy contento. Había seleccionado con bastante cuidado a Uzumaki, Naruto y Uchiha Sasuke como candidatos para el renacimiento, y al migrar sus almas, había decidido unir sus espíritus a los suyos. Sasuke había estado atado aún más cerca, hasta el punto en que su esencia había comenzado a encontrarse con la de ella y se había vuelto dependiente de su existencia. Así que no fue una sorpresa que cuando esos arrogantes shinobi lograron robar sus almas, la contraatacó. La conexión repentina y deshilachada que abarcaba universos había dolido y había planteado otras preguntas. Se había arrepentido cuando se vio obligada a sentir las emociones del chico Uchiha, pero eso había sido un inconveniente. Si algunos mortales humildes podían atacarla y hacerla desangrar a través de esos niños, entonces la conexión no era simplemente problemática. Fue imprudente y peligroso. Sasuke y Naruto se habían convertido en pasivos, y solo había dos formas de resolver el problema que ahora presentaban. El primero fue simplemente cortar sus pérdidas y dejarlas secar, y el segundo fue unirlas tan fuerte a ella que ninguna cantidad de sacrificio humano y convocación podría arrancarlas. Bien. Rias Gremory comenzó, los brazos cruzados sobre su pecho con un solo dedo golpeando ansiosamente su codo. Eso es un alivio. Sin embargo, eso simplemente lleva a más preguntas. Si los estás manteniendo aquí, ¿a dónde se fueron?
Y lo más importante, ¿cómo planeas recuperarlos? Los ojos grises entrecerrados se volvieron a enfocar en el impertinente mortal que parecía tener un deseo de muerte. La chica Gremory no era uno de sus soldados, y no tenía el poder necesario para sobrevivir a algo más fuerte que un revés de Otis. Su único punto de valor era su relación con Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Una relación de la que, quizás, podría hacer uso. Han regresado a su universo de origen, convocados por los shinobi para vivir en ese mundo una vez más. El dios dragón encogió un hombro cubierto de seda negra. En cuanto a la duración, es incierto. Incluso por una vez, como yo, transmigrar almas a través de realidades no es una cosa simple. Doblemente si sus almas han estado unidas a ese mundo en lugar de simplemente renacer en él. Levantando un dedo para silenciar a Akeno cuando la sacerdotisa del trueno abrió la boca, Otis nunca permitió que su mirada sin pasión vacilara. Mientras tanto, hay otro problema al que debes atender. A la mejor velocidad, el regreso de sus almas no será inmediato. Sin embargo, Naruto Gremory es lo suficientemente conocido como para que lo vean. Su desaparición no pasará desapercibida. De largo, así que alguien más debe fingir ser él y dar la imagen de salud. Preferiblemente tú, Rias Gremory, debido a tu pariente cercano. Nadie más imitaría sus gestos y habilidades también. A decir verdad, a Otis no le importaban las vidas de los mortales apiñados en la habitación. Eran un mero escaparate en comparación con el potencial que había visto en Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Pero independientemente de sus preferencias, tenían un interés común, por lo que Otis volvió su mente hacia la situación en cuestión con eones ilimitados de astucia vieja y astuta. Si necesitaba lidiar con estos niños, entonces lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que sin duda los poseía. Una ceja roja brillante se arqueó. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? La magia de ilusión solo puede hacer mucho, y considerando la habilidad mágica de la nobleza en general que Naruto necesita ser visto, tarde o temprano se descubriría. Rias sospechaba del dragón Ouroboros. Otis se acostumbró demasiado a entrar y salir de sus vidas como un huracán, sin importarle la destrucción que dejaba atrás. ¿Por qué ahora, de repente, estaba decidiendo ayudar? La mirada de Otis se volvió brillante y fría, con la bolita extendiendo una mano y reuniendo poder oscuro en un gesto de brujería. Las escamas negras brillaban como aceite pesado bajo la luz del sol, refractando en un tenue arco iris de colores resbaladizos y patrones relucientes. Bueno, esa no es una tarea tan difícil. Todo lo que necesito que hagas es abrirte de par en par, niña. El aire se llenó con el silbido sibilante de una gran serpiente. Un leve crujido retumbó a través de su pecho cada vez que Sasuke hacía que su cuerpo no muerto respirara. Apenas se notaba en comparación con el horrible color de su esclerótica o las delgadas fisuras que estropeaban su rostro de arcilla, pero cuando se quedó en silencio y vigilante detrás del hombro de Naruto, el Uchiha no pudo evitar escucharlo. Aspirar. El frágil hueso se rompió cuando las costillas se movieron para adaptarse a la expansión de los pulmones no muertos, el desplazamiento del cartílago rechinando horriblemente. Exhalar. El papel crujió mientras el jutsu que animaba su cadáver trabajaba para curar las microfracturas y devolverlo a la paz prístina de la tumba. Quiero saberlo todo, y me refiero a todo. Naruto espetó, sus ojos azules ardiendo. Había un nivel de dominio en su voz que había estado ausente la primera vez que murió, y su repentina aparición hizo que Gaara y Sakura levantaran las cejas. La mirada desigual de Gaara, un ojo verde azulado y el otro el violeta ondulante del Rinnegan de Sasuke, parpadeó hacia la superficie cubierta de polvo de la mesa de la sala de conferencias. Como gran parte del hospital, estaba lleno de marcas de uso prolongado y tenía una dudosa vida útil restante. Toma asiento. El Kazekage invitó con una voz grave, las sílabas roncando como si alguna vez le hubieran cortado las cuerdas vocales. Teniendo en cuenta la masa oscura y viscosa de tejido cicatricial que se curvaba alrededor de la parte delantera de su cuello, eso probablemente no estaba tan lejos de la verdad. Sin dudarlo, Naruto se agarró a una destartalada silla de oficina, ignorando los chirridos mientras hacía girar el mueble de cuero agrietado a punto de desplomarse. Tal vez era la madurez o tal vez era simplemente el resultado de años de entrenamiento como noble Genin, pero no tenía ganas de rebotar por la habitación gritando como lo habría hecho en su primera vida. Estaba más contenido que eso. Sasuke eligió permanecer de pie, la carne de no muerto dura e incansable. No tenía necesidad de descansar ni deseos de empezar a intercambiar cumplidos como si fuera una maldita fiesta de té. No quiero andar con rodeos. Naruto decidió con dureza, afinando los labios.
Tal vez si las circunstancias fueran diferentes, se habría alegrado de volver a ver a sus viejos amigos, pero su plan de volver a visitar Konoha nunca había incluido lo que era básicamente un ataque cardíaco seguido de despertar con un nuevo cuerpo nuevamente. Es obvio que ustedes decidieron revivirnos. ¿Por qué? Mordiendo una uña rasgada, Sakura examinó a sus dos compañeros de equipo resucitados con una tenue luz de nostalgia en orbes verde esmeralda. Hace 17 años ambos murieron. Hizo un prefacio en silencio, apartando el pulgar de los dientes y colocando las manos juntas sobre la mesa. 5 años después de eso, Kumo e Iwa declararon la Quinta Guerra Mundial Shinobi. Sasuke parpadeó cuando Naruto se echó hacia atrás sorprendido. ¿Fue realmente tan extraño? La Tercera Guerra Mundial Shinobi podría haber terminado con una victoria de Konoha contra la fuerza combinada de Iwa, Kumo y Kiri. Las relaciones con Kiri finalmente se normalizaron, pero la relación de Konoha con Kumo e Iwa siempre había sido polémica. Incluso aliarse temporalmente para la guerra contra Obito no habría aliviado por completo todas las tensiones. Si Konoha iba a pelear contra alguien, esos países serían los oponentes más probables. Gaara exhaló cuando se hizo obvio que Sakura se había perdido en su propio tren de recuerdos. Colocando una mano sobre los mechones rosados de la mujer, el canoso Kazekage le ofreció a Naruto una mirada desafiante. 2 años después de eso, Konoha fue destruida, dejando a su gente como un remanente disperso que se refugió en Tsunaokiri. Desde entonces hemos estado estancados en una guerra constante con la alianza Iwa-Kumo. Esa declaración golpeó a Naruto como una patada de mula en el pecho. Tragando saliva secamente, el rubio extendió la mano para frotar su cuello en un esfuerzo por hacer retroceder el ardor de la bilis. ¿Lo que el infierno? Sabía que tenía que ser malo o no lo habrían resucitado, pero Konoha simplemente se había ido. Bueno, espero que nos hayas traído de vuelta aquí para arreglar toda esta mierda. Fue la última decisión de Kakashi como Rokudaime Hokage revivir a los dos. Sakura suspiró. Necesitábamos tu fuerza, así que te trajimos de regreso con el Edo Tensei. Pero también necesitábamos al Naruto real, en lugar de solo su poder, así que Sensei usó el Rinnegan para revivirlo por completo. Mi Rinnegan. Sasuke dijo con frialdad, estudiando con el ojo implantado en la cuenca izquierda de Gaara con la mirada entrecerrada. Podría convertirlo en un hipócrita considerando como él mismo básicamente había saqueado el cadáver de Itachi para obtener un nuevo par de ojos y evitar la ceguera, pero su disposición a profanar su cuerpo lo irritaba. Sakura vaciló un momento antes de asentir bruscamente. Así es. Ella era muy consciente de que Sasuke tendría una opinión negativa de su decisión, lo sabía cuando le extrajo los ojos por primera vez hace décadas, pero aún así se mantuvo firme en esa elección. Había sido necesario por el bien de Konoha. La demanda agudizó la voz de Sasuke hasta que pareció que cada palabra haría sangrar. ¿Dónde está el resto de mi cuerpo entonces? La precaución hizo que las palabras de Sakura fueran lentas y mesuradas, con la expresión de cansancio de la guerra en sus rasgos curtidos profundizándose. Parecía tener 60 años, en lugar de su verdadera edad de casi 40. El resto de tu cuerpo, excepto tus ojos, fue destruido hace mucho tiempo, por órdenes de Kakashi. No queríamos que otros países jugaran a piratas con tu cuerpo por tu poder después de tu muerte. El ojo izquierdo es como ves. Hizo un gesto vago hacia Gaara. Mientras que el ojo derecho se convirtió en la base genética para tu invocación de Edo Tensei. El primer instinto de Sasuke fue ofrecer una respuesta tremendamente sarcástica. Estaba bien que Konoha atesorara su poder para sí mismo, pero era un crimen si alguien de la otra aldea quería hacer lo mismo. Era solo otro excelente ejemplo de la duplicidad que lo había llevado a decidir que la revolución del sistema estaba necesariamente en su primera vida. Pero el primer instinto de Sasuke fue solo su vieja amargura surgiendo, y había jurado hace años tratar de dejar atrás la tormenta de rabia y venganza. Así que en lugar de eso, se mordió la lengua insensible y se quedó en silencio. Al menos no habían comenzado a bombear su cadáver en busca de esperma o intentar injertar su genética en bebés como el experimento que Orochimaru había realizado una vez con las células de Ashirama. Al final, Sasuke había cometido demasiados crímenes para el poder en su día que realmente no podía señalar con el dedo a nadie más. Maldita sea, Sakura. Naruto finalmente explotó, pasando una mano por su melena dorada con su rostro torcido en un rictus de desesperación y furia. ¿Qué diablos salió mal? Todos nos unimos para luchar contra Madara, y cuando todo terminó, éramos camaradas. El mundo que dejé atrás estaba en el camino de la paz, no en el camino del genocidio. La debilidad de la humanidad ante su propio miedo y hambre.
Gaara murmuró, cruzando los brazos sobre el pecho y pareciendo envejecer 100 años en un abrir y cerrar de ojos. Cuando las aldeas se comprometieron con la paz, acordamos luchar por un mundo sin violencia. Los shinobi ya no serían ladrones y asesinos a sueldo. Pero sin esas misiones en nuestros bolsillos, las aldeas shinobi entraron en declive económico. Misiones de protección también se secó, ya que muchos shinobi solo se emplearon como guardianes contra otros shinobi. Si no estábamos matando, no era necesario que nos protegieran después de todo. Algunos encontraron empleo en otros campos de trabajo, pero para muchos, tratar de adaptarse era duro, demasiado duro. Sakura inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Los shinobi fueron entrenados para ser guerreros y espías, no granjeros o sopladores de vidrio. Era el único estilo de vida que conocían, y cuando las cosas se ponían difíciles, recurrían a él. Comenzamos a asumir misiones de asesinato y espionaje nuevamente, y la economía mejoró. El ideal de paz fue olvidado cuando fue la guerra la que puso comida en la mesa, y con Sasuke y tú muertos, todos de repente recordaron lo débil que era Konoha. El Kyuubi no nos hizo ningún favor, Orochimaru solo agravó el problema y Pain casi nos destruye. Una risa amarga salió de la boca de Sasuke. El Uchiha sacudió la cabeza con pesar con un susurro de cabello largo y oscuro. Naruto y yo luchamos esa última vez para decidir el futuro, y al final acordamos seguir adelante con la idea de que la paz podría construirse sobre la base de lazos y el entendimiento mutuo. Pero todos solo accedieron a la paz por miedo a nuestro poder. Eso es, el golpe de la palma de la mano de Naruto sobre la mesa fue ensordecedor, cortando la rumía de Sasuke con un resonante aplauso. No. Decidió el Jinchuriki, poniéndose de pie con un destello de fuego azul en sus ojos. No iba a aceptar eso. No estábamos mal la primera vez, Sasuke. Paz, aunque el entendimiento es posible. Un puño cerrado golpeó el muslo de Naruto mientras el rubio lo fulminaba con la frustración. No quería renacer de esta manera, pero estoy aquí ahora, y voy a averiguar qué salió mal y arreglarlo. Esa es mi promesa para esta vida, y nunca me retractaré de mi palabra. La expresión de pellizco en el rostro de Sakura se relajó en una suave nostalgia y un cariño exasperado. Ese es el tonto que recuerdo. Sasuke. Girándose en el acto, el Uzumaki fijó una mirada aguda en su amigo no muerto. No había frivolidad tirando de sus mejillas bigotudas ni humor brillando en su mirada. Lo único que se pudo encontrar fue determinación ardiente y determinación de diamante. Era la mirada del rey. ¿Me ayudarás? Y ahí que era, Sasuke se dio cuenta. La segunda vida de Naruto le había enseñado a ser pulido como un hijo de la nobleza, pero también le había robado la gravedad magnética que le había permitido a un huérfano rubio cambiar el mundo. Tal vez fue estar en su antiguo cuerpo lo que lo hizo, o posiblemente finalmente fue tomar una meta que le importaba apasionadamente, pero esa cierta chispa había regresado. Una sonrisa curvó unos labios sucios. Idiota, siquiera tienes que preguntar. Sasuke estaría parado allí junto a él, hasta el final.